Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con el dinero de manera apropiada. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de otra dimensión de la vida, porque la vida con Dios es una vida que abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Probablemente la palabra bíblica que mejor refleja ese concepto es la palabra shalom, ¿no? Que significa bienestar total, bendición total. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Ustedes han visto un título allí. El coeficiente que mueve el cielo. Ese es el tema que vamos a estudiar juntos hoy. Bueno, esta palabra coeficiente no es una palabra común, ¿no? No es una palabra común, no es una palabra que usamos todos los días, ¿no? En el español, la palabra coeficiente generalmente está asociada al coeficiente más popular, que es el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Cuando hablamos de coeficiente, generalmente en español, la gente habla del coeficiente intelectual. ¿Qué significa la palabra coeficiente? Bueno, la palabra coeficiente es un número que sirve para medir. Un número que sirve para medir. Cuando hablamos del coeficiente intelectual, estamos hablando de medir la inteligencia de las personas, ¿no? La inteligencia de las personas. Usualmente se dice que la inteligencia promedio se mide con el número 100. O sea, en promedio, el coeficiente de una persona normal es 100. Si una persona marca 85 en esta prueba de coeficiente intelectual, se dice que 85 menos tiene un coeficiente intelectual bajo, ¿no? 85 menos. Si por el contrario alguien marca 130 o más, ese es un coeficiente intelectual alto. Creo que algunos dicen, qué bueno, ¿no? Tenemos algunos acá, dicen, ¿no? Muy bien, miren que eso no es muy común, ¿eh? Se calcula que solo el 2% de la población mundial tiene un coeficiente alto. Está por sobre la marca del 130, ¿sí? Pero hay un grupo distinguido, selecto, que son conocidos como los genios. ¿Cuánto marca un genio en la prueba de coeficiente intelectual, hermano? Marca de 200 para arriba. Imagínense ustedes, ¿no? El promedio 100. Los genios marcan 200. La persona, ¿no es cierto?, que ha logrado conseguir la marca más alta registrada, se llama Terence Tao. Bueno, ya el apellido le dice de dónde viene, ¿no? Terence Tao, de origen asiático. Es el profesor titular más joven de la Universidad de California. Él obtuvo una marca de entre 225 y 230. En el grupo de los genios. Conocido como el Mozart de las matemáticas. Ya estudiaba cálculo a los 9 años. Y empezó su doctorado en Princeton, Estados Unidos, una prestigiosa universidad, a la edad de 16 años. Ha publicado hasta el momento 17 libros, más de 300 artículos de investigación, y en el 2021 fue nombrado asesor del presidente Biden sobre ciencia y tecnología. Bueno, ese es un resumen, ¿no?, de este caballero, Terence Tao, que es el que ha logrado la marca más alta en este tema del coeficiente intelectual. Pero, hermanos queridos, bueno, hay que reconocer que el coeficiente intelectual tiene su lugar. Y sin embargo, cuando entramos a la palabra de Dios, descubrimos que para Dios el coeficiente intelectual no es lo más importante. Hay otro coeficiente que es el coeficiente más importante para Dios. Y en ese coeficiente, hermanos, todos estamos invitados a poder crecer cada vez y lograr marcas más altas con la ayuda del Señor. ¿Cuál es ese coeficiente? Muy bien, Jesús lo expresó con toda claridad. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. Llegó el momento de abrir las Biblias. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versos 36 al 40.
Mateo 22, versos 36 al 40. Y allí Jesús está hablando con un intérprete de la ley y le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Ustedes conocen este texto, es muy conocido. Dice, estamos en Mateo 22, verso 36. Dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué es lo más importante en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces, hermanos queridos, ¿cuál es el coeficiente más importante según Jesús? ¿Cuál es el coeficiente más importante? El coeficiente del amor. Del amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Amar, hermanos. Para Dios no existe nada más importante que amar. Y es interesante la manera como Jesús lo va planteando ya. Porque Jesús muestra claramente que el amar tiene un énfasis como acción, como verbo. ¿Sí? Jesús no habla de sustantivo, habla del verbo. ¿Sí? Dice amar. Amarás. Es un mandato. Es un mandato. Amar. Es un mandato divino. Es un verbo. Y tiene que ver con acciones concretas. Y esta palabra amar, hermanos, es la traducción de una palabra griega, que es la palabra ágape, que aparece por lo menos 117 veces en el Nuevo Testamento. Aparece varias veces allí, de manera transversal. Jesús la menciona aquí como el mayor mandamiento. Luego, el segundo pastor, Jesús es el pastor más importante del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en realidad, pero el segundo pastor en importancia por la cantidad de escritos que tiene el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Y él también, hermanos, aborda el tema de el amar de manera clara y directa. Y vamos a otro texto importante, allí a la carta de Primera de Corintios, el capítulo 13, también un texto muy conocido, Primera de Corintios capítulo 13. Y ahora vamos a encontrar lo que nos dice el apóstol Pablo. Este es un mensaje, esta es una carta que el apóstol Pablo le envía a una iglesia como nosotros, ubicada en la ciudad de Corinto. Esa es una carta del pastor a su iglesia en Corinto. Él ha escuchado que en esa iglesia están surgiendo algunas dificultades. Vamos a ver cuál era el problema, ¿no? Pero Pablo les manda un mensaje, un sermón escrito. Y en 1 Corintios 13 encontramos ese mensaje. Leamos los versículos 1 al 3. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, 1 al 3. Miren esto, lo que este pastor está diciendo. Dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es muy interesante, pero está diciendo, mira, no importa quién seas o no importa lo que hagas, si lo que te motiva no es el amor, tú eres nadie y lo que haces es nada. Tremendo el resumen así. O sea, lo único que le da valor a una acción a los ojos de Dios es el amor. No es la cantidad, no es el tamaño, es el amor. Lo que le da valor a una acción a los ojos de Dios es un ingrediente esencial. Y ese ingrediente esencial es el amor, hermanos. Solo el amor hace que una acción tenga valor a los ojos de Dios. Tremendo mensaje el que Pablo estando aquí. Totalmente en línea con lo que Jesús dijo. El amar es el más grande mandamiento. Y el apóstol Pablo está enviando este mensaje
porque en su iglesia de Corinto había algunas dificultades. Y vamos a voltear la página un poquito, retroceder allí al capítulo 3 para ver cuál era la dificultad que estaba ya pasando. Aconteciendo, 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. Y ahora Pablo va a decir, va a darnos otra razón por la cual necesitamos entender y crecer en nuestra práctica del amor. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. Estamos en la misma epístola, ¿no es cierto? Dice el apóstol allí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Interesante, no les puedo hablar como a gente adulta o madura, sino como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Si hay celos, contiendas, divisiones, dice el apóstol Pablo, eso es una evidencia que ustedes todavía no han llegado a la madurez espiritual. Interesante el diagnóstico del apóstol Pablo. Es decir, la madurez espiritual tiene como una clara evidencia la manera como yo trato y me relaciono con los demás. Este concepto es muy importante, hermanos, es sumamente importante. Es decir, a los ojos de Dios, la madurez espiritual no tiene principalmente que ver con cuánto yo conozco de la teoría del Evangelio. Y la teoría del Evangelio es importante. Pero aquí dice, mira, la teoría del Evangelio tiene su lugar. No tiene que ver con mi experiencia o el tiempo que llevo de conocimiento de las cosas de Dios. Eso tiene su lugar, yo puedo estar 10, 20, 30 años. Pero el apóstol Pablo dice, lo que realmente importa aquí, lo fundamental, lo esencial, es la manera como ustedes se relacionan con otros. Porque recalca, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no demuestra que son carnales en vez de espirituales? Y este es un tremendo desafío, hermanos queridos, porque a lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre ha sido un reto poder crecer en este sendero, en esta ruta de nuestra capacidad de expresar amor, en el coeficiente del amor. Tenemos que crecer en esto, porque es fundamental y clave. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, descubrimos que la situación no era diferente. Al pueblo de Dios siempre le costó crecer en su capacidad de amar. Y a nosotros también en este tiempo, hermanos. Vivimos en medio de un tiempo, de una cultura, de una sociedad marcada por el individualismo, donde lo normal es que cada uno se preocupe por sus asuntos, por sus problemas, y donde el interés por el otro pasa a un segundo plano. La preocupación por el otro no es algo natural, no es algo normal, porque estamos tan ocupados, tenemos tantas preocupaciones que no tenemos tiempo. Generalmente no tenemos tiempo, no es que no querramos, pero no tenemos tiempo. Y es entonces cuando el desafío del Evangelio de Cristo y el mensaje bíblico llegan con fuerza a nosotros, hermanos. Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es llamado a generar una contracultura. Dios nos desafía no a asimilarnos a la cultura que nos rodea. Sí, vivimos en un país individualista, en una sociedad individualista. Así es la manera como las cosas funcionan así que nosotros tenemos que funcionar de la misma manera. No es la lógica de Dios, hermanos. Dios estableció su iglesia para que la iglesia sea sal, para que la iglesia sea luz, para generar una revolución santa, una santa revolución. Es la revolución del reino de Dios, porque nosotros tenemos como primera ciudadanía la ciudadanía en el reino de Dios. Hemos nacido como hijos de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y nuestro primer compromiso, nuestro primer deber es seguir el ejemplo de nuestro supremo líder,
Cristo Jesús, quien es el máximo ejemplo de cómo debemos amar, hermanos. Él es el máximo ejemplo. ¿Y cómo debemos amar? Surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es? Porque hoy queremos responder esas dos preguntas esenciales. ¿Cómo entendemos este amor? ¿Qué clase de amor es este? Porque hoy hay una mala comprensión del amor. Ese amor, generalmente el amor hoy es entendido como una emoción, como un sentimiento. Y vamos a ver que la Biblia nos muestra que aunque el amor incluye sentimiento, según Dios, el amor es principalmente una decisión, es un acto de la voluntad. Eso es muy importante, hermanos. En la Biblia, por eso Dios te manda amar. Dios no te manda sentir. Dice, mira, espero que sientas amor para que hagas las cosas. No. Dios dice, ama. Ama, es un acto de la voluntad. Dios te pide hacer, porque en el poder del Espíritu Santo tú puedes hacer lo que Dios te pide que hagas. Si tú decides hacerlo en el nombre de Dios, aunque no lo sientas, lo vas a hacer. Y si lo haces, luego Dios hará que sientas. Pero primero es entender que es un acto de la voluntad. Primero hay que amar, hay que hacerlo. Y Jesús es el máximo ejemplo de eso, hermanos. Posiblemente uno de los textos más hermosos sobre esto se encuentra en Juan capítulo 3. Y vamos así rápidamente, porque primero era el Nuevo Testamento y luego vamos a ir al Antiguo Testamento porque el mensaje es el mismo. Vamos a al Evangelio de Juan, y ahí encontramos un texto hermoso de Jesús, hermanos, que nos muestra, es una lección hermosa de esta clase de amor bíblico, del amor divino, de este amor de Dios, que solo los hijos de Dios pueden practicar. Alguien que no es hijo de Dios no puede practicar esto porque no es humano, no es natural. Esto es un amor sobrenatural que viene de lo alto, gracias al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y vamos a Juan capítulo 13. Y dice allí la palabra de Dios, San Juan. Versículo 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así, hablando de Jesús, del Maestro Jesús, el Maestro del amor, el máximo Maestro. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora de la cruz, esa hora había llegado. Dice aquí, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Qué dice? ¿Cómo los amó? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y aquí no se refiere solo a un periodo de tiempo, hermano. La expresión aquí se refiere hasta el límite. Los amó con todo lo que podía amarlo. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Está diciendo que Jesús, frente a la cruz, puede pensar, hermano, o sea, ¿él tenía suficientes preocupaciones o no? Podía haber justificado, mire, yo voy a morir en la cruz, así que ahora arréglense ustedes ahí como puedan, ¿no? Yo ya he estado 3 años con ustedes, ha sido suficiente, give me a break, please. Necesito tiempo para mí mismo, para prepararme para la cruz. Pero él está frente a la cruz y él no está preocupado por lo que le va a pasar a él. No está preocupado por él, está preocupado por ellos. Y habiéndolos amado durante todo este tiempo, dice ahora, los ama más, los ama hasta el límite. Y están en el aposento alto. Juan 13 es el aposento alto. Y entonces, luego de la declaración de este amor hasta el límite, Jesús va a darnos una demostración de ese amor límite, que va a dejar con la boca abierta a los discípulos. Versículo 3 y 4. Perdón, versículo 4. Versículo 4. Dice, se levantó de la cena, se quitó de su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿qué cosa? ¿Tú me lavarás los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Él no lo entendía. Esto era demasiado. Lo que Pedro está diciendo, Señor, esto es demasiado. Tú no puedes hacer esto. Es demasiado. ¿Cómo te vas a rebajar tanto, Jesús? Por favor, ten consideración de ti mismo. Esto es una humillación. Esto solo lo hacen los siervos. Tú, Jesús, el gran maestro, ¿cómo se te ocurre? Es lo que Pedro está diciendo aquí.
El acto de amor de Jesús le está rompiendo el esquema mental. Le ha partido sus creencias en dos. Esto es inadmisible. Esto rebasa todo límite. Así es el amor de Dios, hermanos. Es un amor que genera acciones que sorprenden. Es sorprendente. El que no es creyente no lo puede entender. No, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo amas tanto? ¿Cómo haces tanto? ¿Por qué? Explícame. ¿Qué te lleva a hacer eso? ¿Cómo haces eso? ¿Por qué haces eso? No lo entiendo. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo entenderás después. Un día cuando vivas el amor como Jesús lo vive, lo entenderás. El día que entiendas el amor de Dios, que entiendas como Dios te ama, con este amor atrevido, con este amor intenso, con este amor osado, tú entenderás que Dios espera que tú y yo vivamos esa misma clase de amor. Él quiere que amemos con osadía, con intensidad, no con apatía, hermanos, no con debilidad, no con muestras así nomás. No. Es un amor osado, un amor atrevido, un amor que busca el bien del otro por encima de sí mismo, de su propia necesidad. Así amó Jesús. Y Él nos invita a nosotros a vivir de la misma manera, queridos hermanos. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos un libro, hermanos, un libro chiquito, que posiblemente podría ser llamado el Manual del Amor Práctico. ¿Sí? Un libro chiquito en el Antiguo Testamento. No es muy conocido. Y se encuentra justamente detrás de un libro que es el contraste total. Y nos referimos al libro de Ruth, hermano. El libro de Ruth puede ser definido como un manual de amor práctico. ¿Sí? Y el libro de Ruth está después del libro de Jueces. Y Jueces, hermanos, si usted lo lee con atención, especialmente los últimos 3 capítulos, 19. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de leer a Jueces 19, 20, 21. Si usted lee eso, va a terminar con los pelos de punta. Usted no puede creer que en el pueblo de Dios pasen esas cosas. Pero ese es el pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios hay infidelidad. En ese pueblo de Dios hay violencia sexual. En ese pueblo de Dios hay una guerra civil, hermanos. Terrible, terrible. Tristemente, muchas veces el pueblo de Dios se aparta de los caminos de Dios. Es muy triste, muy triste. Y cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cosechamos sufrimiento. ¿Sí? Cosechamos distanciamiento, ruptura de relaciones, denigración. Es terrible lo que sucede cuando nos salimos del camino de Dios, cuando salimos del camino del amor. Pero con ese sinsabor termina el libro de Jueces. Pero gracias a Dios al lado está Ruth. Y Ruth nos muestra que incluso en medio de las situaciones más tristes y terribles, tú y yo podemos escoger un camino distinto. Podemos escoger vivir el camino del amor. Porque amar es una decisión que tú puedes llevar adelante con la ayuda de Dios. Vamos al libro de Ruth inmediatamente, hermanos, para ver allí. Entonces, rápidamente, el amor práctico en acción. ¿Cómo funciona este amor? Muy bien, vamos a verlo allí. Y vamos a descubrir allí las características de este amor divino. ¿Sí? Las características de este amor divino. Libro de Ruth, ¿estamos listos allí? El libro de Ruth empieza con... podemos resumirlo así, es una historia que tiene 5 episodios. 5 episodios, así que vamos a repasarla rapidito. El primer episodio, después en su casa, después con calma en la tarde, le dejo la tareita, lea todo Ruth porque es un libro chiquito, 4 capítulos. Pero lo puede leer con calma. Ahora vamos a leer solo algunas partes de Ruth, pero la historia es fascinante. Porque comienza con el primer episodio es un episodio de tragedia. Es un episodio de tragedia. Hay una familia que pasa de Belén de Judá, que pasa un momento de hambruna, y un hombre, Elimelech, junto con su esposa Noemí y 2 hijos, deciden emigrar a Moab en busca de un futuro mejor. ¿Suena conocida esa historia o no? Es una historia, ¿no es cierto? Es una historia de migrantes, hermano. Así que ahí nos sentimos cómodos. ¿No? Entonces, aquí es una familia con sueños. Se puso dura la cosa en su país. Belén de Judá, que significa casa de pan. No había pan, había hambruna. Así que esta familia decidió, como muchas familias hoy,
deciden dejar todo atrás, cortar la vida en dos, dejar atrás su país de origen y emigran en busca de un sueño, una vida mejor. Y aquí está esta familia haciendo justamente eso. Pero la historia nos dice que tristemente para esta familia las cosas se pusieron muy mal. Porque al cabo de algunos años, en un lapso de 10 años, dice la historia, primero muere el padre de familia, muere Elimelec. Y luego mueren los 2 hijos. Hermano querido, qué cosa tremenda. Y ahora solo nos queda una viuda con 2 nueras. ¿Cómo es la relación entre las nueras y las suegras, hermano? ¿Goza de buen prestigio o no? No goza de buen prestigio, ¿no? Usualmente no es muy común. No sé por qué, ¿no? Pero yo no he estudiado el tema en realidad. Pero usualmente no goza de buen prestigio la relación entre la suegra y las nueras. La Biblia nos muestra que gracias a Dios sí es posible llevarse bien con las nueras, hermano. Dice que ese es el mensaje bíblico. Y Noemí es un ejemplo de esto. Porque de manera sorprendente vemos aquí, ahora la historia nos toma ahí, con esta suegra con 2 nueras extranjeras, porque ellas son moabitas, son extranjeras. No son de su país, son extranjeras. Y ahora están allí. Y vamos al versículo 19. ¿Sí? Capítulo 1. Entonces, están estas 2 allí, ¿no es cierto? Está la suegra con las 2 nueras. Y entonces la suegra decide regresar a su tierra. Dice, mira, no tengo nada que hacer aquí. El sueño se acabó, ¿no? Se murió mi esposo, murieron mis hijos, me voy. Así que, queridas nueras, gracias por haber amado a mis hijos. Lo mejor es que vayan a sus casas con sus padres y tomen una nueva vida. Es lo mejor para todos aquí. Dice la palabra de Dios que una de ellas, llamada Orfa, finalmente aceptó el consejo, le dio un beso a su suegra y se despidió. Pero hubo una de ellas, llamada Ruth, que dijo no, Noemí. Y aquí comenzamos a ver, decisión. Ella podía irse con sus padres, era lo normal. Estoy en mi país, con mi familia, mi esposo se murió, tengo a mis padres y ahora tengo a mi suegra. ¿Con quién me quedo? ¿Hay mucho que pensar? Parece que no hay mucho que pensar, ¿no? Pero de manera sorprendente, y esto es lo sorprendente, porque el amor en la Biblia hace cosas, ¿qué tipo de cosas hace el amor? Sorprendente. Jesús lavó los pies y ahora Ruth hace algo sorprendente. Dice a su suegra, suegrita, yo me voy contigo. Y la suegra dice, pero ¿cómo te vas a ir conmigo? Yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada. No tengo ni para mí, menos para ti. Por favor, no te vengas conmigo, no tengo nada. No tengo hijos, no tengo nada, todo lo he perdido. Y ahí dicen, las famosas palabras, no me pidas que te deje. Las famosas palabras allí. Versículo 16, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras. Qué tremendo, hermano. El amor se demuestra con acciones sorprendentes. Concepto clave en la Biblia. En la Biblia no existe el amor secreto. Yo sí lo quiero, pero nadie sabe. No funciona acá. En la Biblia el amor produce acciones sorprendentes que descolocan al que la recibe, porque es demasiado. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Yo creo que estás un poco mal. No has pensado bien. Esto es mucho. Bueno, el amor bíblico sorprende al que lo recibe. Es una decisión que toma una persona de comprometerse y buscar el bien del otro, al punto de sorprenderlo con su gesto de amor. Y aquí está Ruth,
tomando este primer paso, tomando esta decisión de me voy contigo. Dice que ya Noemí no tuvo argumento, así que el versículo 20, dice 18, perdón, al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le quedó otra, ¿no? No insistió. Y ahora 19, 21, anduvieron pues ellas dos llegar hasta Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? De paso, Noemí significa dulzura. Noemí, dulzura. ¿Sí? Pero ella les respondía, no me llamen Noemí, no me llamen dulzura, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ese es el resumen de sus 10 años del viaje a Moab. Su resumen de vida. Versículo 21. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Miren cómo comienza la historia. Comienza la historia con un sueño roto, hecho pedazos, porque me fui llena. Y he regresado. ¿Cómo he regresado? Vacía. Ya no soy Noemí, soy Mara. Porque solo hay amargura en mi vida, solo hay tristeza. ¡Wow! Episodio número 1. Todo mal. Pero en todo esto, ya comenzamos a ver allí, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios va a revertir esta historia? ¿Cómo Dios va a revertir esta historia? Episodio 2. Capítulo 2, versículos 1. Ya vimos que Ruth tomó la decisión de ir con su suegra. Y ahora en el capítulo 2, verso 1, va a ser algo más. Dice la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Versículo 2. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Entonces ahora Ruth viene con su suegra y dice, suegrita, no se preocupe, yo voy a trabajar para mantenerlos. Está tranquila. La nuera dice, tranquila suegra, yo me voy a encargar de usted no se preocupe. Yo voy a ir a buscar un lugar donde pueda cosechar, yo tengo manos, tengo fuerza, tranquila, yo me hago cargo de usted. ¡Wow! El amor divino es una decisión y se compromete y se demuestra a través de actos sorprendentes. Sorprendentes, ¿sí? Y entonces Ruth va al campo allí a trabajar, versículos 5 al 7 del mismo capítulo 2. Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿No? Porque llega a un campo de este hombre llamado Booz, comienza a trabajar y llama la atención, ¿no? Generalmente eran hombres los que trabajaban ahí, y es como que en el gremio de la construcción, no me puedo pensar aquí, ¿no? En el gremio de la construcción aparece una mujer que quiere construir, ¿qué hace esta mujer acá? Bueno, aquí están todos los hombres trabajando y aparece una mujer. Y entonces le llama la atención a Booz y le pregunta, ¿quién es esta joven? Versículo 6. El criado encargado de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ya era conocida, había regresado con la suegra. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. ¡Wow! ¿Cómo trabajaba, dice? ¿Cuál es la jornada? ¿Mediodía? ¿Part-time? No, full time, amigos, full time. Dice, ¿y no hizo break para comer? No, dice, uy, ha venido a trabajar y no para esta mujer. Trabaja y trabaja. El amor que Dios pone en el corazón y que nos pide practicar es este amor que produce, ¿qué tipo de acciones? Sorprendente. Y aquí está Ruth practicando ese amor. Decide encargarse de la suegra y comienza a trabajar con todo. ¿Cierto? Ruth es un primer ejemplo, hermanos, de esto.
Ahora vamos al versículo 17. Espigó pues el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, era como un efa de cebada. Versículos 19 y 20. Su suegra le preguntó, ya cuando regresó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. No la vio llegar con toda la comida, ¿no es cierto? Ella contó a su suegra con quién había trabajado y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Dijo entonces Noemí a su nuera, bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Y aquí vemos, hermanos, otro aspecto fundamental de este amor motivado por Dios. El amor divino es una decisión que yo tomo de comprometerme con el bien del otro a través de acciones sorprendentes que luego Dios va a usar para restaurar mi vida y la vida de otros. Porque Dios ahora entra en acción. Esta chica sale a trabajar, no sabe a dónde, pero llega por coincidencia al campo de Booz. ¿Fue coincidencia? No. ¿Quién estaba allí obrando detrás de todo el telón? Dios. Él comienza a guiar, porque cuando tú decides actuar por amor, Dios va a ir contigo y Él se convierte en tu socio y Él va a hacer que lo poco que tú haces, colocado en las manos de Dios, sean cosas poderosas que van a servir para restaurar tu propia vida y la vida de otros. Y aquí Dios comienza a obrar de manera maravillosa. Y Noemí dice, wow, fuiste donde vos, wow, qué sorprendente. Ese hombre, según nuestra ley, es alguien que nos puede redimir, porque según la ley judía, cuando morían los varones de una casa, un pariente cercano tenía el derecho y el deber de poder restaurar la descendencia. No, morían sin dejar hijos. Entonces lo que la ley decía, el pariente cercano tenía que casarse con la viuda y el hijo de esa unión era considerado como hijo del fallecido. Nos suena extraño a nosotros, ¿no? Es como raro. La ley del leviarato en la Biblia. Pero esa era la manera. ¿Cómo en la Biblia se aseguraba que una familia no desapareciese? ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Porque en la Biblia las familias estaban asociadas a tierras, a los bienes. Era así, había herencias que eran de la familia. Si desaparecía el varón, desaparecía la herencia, desaparecía todo. Quedaba la familia totalmente desprotegida. Entonces, aquí, con eso en mente, ella dice, oye, este es un hombre que puede practicar esta ley, que puede redimirnos, puede rescatarnos. Y entonces ahora entra en acción Noemí. Ya Ruth se puso en acción. Ya Ruth comenzó a practicar el amor. Y comienzan esta cadena de amor. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Cuando alguien comienza a practicar el amor de Dios, Dios usa a esa persona para generar una cadena de amor. El amor de Dios se contagia, porque esa es la clase de amor que Dios espera que se practique de manera continua y de manera recurrente, de manera abundante en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto. Dios quiere que nos amemos así como Él nos ama. Y Él quiere que pongamos en cadena eso. Y Él está llamando a personas, a todos nosotros, así como llamó a Ruth, para que ¿quién se atreve? ¿Quién inicia? Porque si tú inicias, Dios va a hacer que eso se contagie después a otros. Ahora le toca a Noemí. Y dice la palabra de Dios, capítulo 3, episodio 3, versículos 1 al 5. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahora es el turno de la suegra. Ya la nuera había actuado, va a actuar la suegra. ¿Qué hace la suegra? Dice así, un día le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? Le dice ella, no. Hija, tú has sido tan buena conmigo. Lo mínimo que puedo hacer yo es buscarte un hogar para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuya criada has estado?
Esta noche la avienta la parva de la cebada, te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta, ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Versículo 6, descendió pues al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Wow! Y ahora la suegra dice, hija, yo tengo que buscar lo mejor para ti. La suegra pudo haber pensado, ¿no? Esta chica es la que me sostiene, es mi sustento. Si ella se casa, se va. Puede haber pensado así, ¿no? De manera egoísta, dijo, a ver, ¿me conviene que se case o no me conviene que se case? ¿Qué me conviene? En nuestra lógica individualista pensaron, que no se case, que se quede conmigo. Sí pensamos muchas veces, ¿no? Que no se case, que se quede conmigo. Algunos padres piensan así con sus hijos, ¿no? Que no se case, que se quede conmigo. Así somos, porque eso es lo natural, lo humano, lo individualista, pues, ¿no? Pienso en lo mejor para mí. Eso es lo normal. Yo pienso en mí, lo que es mejor para mí, lo que me conviene a mí. Pero la Biblia nos desafía a esta otra lógica. No, tú no pienses, tú quieres lo mejor para ti, no pienses en ti. Pero Señor, ¿cómo? Así funciona en el reino de Dios. En el reino del mundo es tú piensa en ti, para mí. Eso es así. Ese es el reino del mundo. Mi, yo. Reino del mundo. En el reino de Dios, no. Es piensa en la otra persona, en el bien del otro. Porque haciéndole el bien al otro, vas a restaurar tu vida y la del otro. Ganamos todos. Y entonces ahora Noemí entra en este bendito circuito y dice, mira, hija querida, yo te voy a ayudar a conseguir un esposo. Sigue mi consejo. E hizo un plan, dice, ¿no? Hizo un plan así detalladito. Ponte esta ropita, ponte este perfume, ponte este vestidito. Yo hasta que me imagino que ya me lo imagino, ¿no? Peinándola, ¿no? Poniéndola bonita, ¿no es cierto? Dijo, mira, esta es la estrategia. Vas a hacer esto, te vas a vestir así, vas a decir esto, vas a esperar el momento oportuno, cuando todos se vayan, en la noche, cuando ustedes estén durmiendo, tú te vas a acercar y según la costumbre nuestra, te vas a acostar a sus pies y él va a entender el mensaje, él va a entender y tú vas a hacer lo que él te diga. ¿Qué hizo Ruth? Todo lo que era hermosa relación, confiaba la una en otra, así que dijo, suegrita, si usted lo dice, yo lo hago. ¿No es cierto? Así que Ruth fue e hizo exactamente eso. Versículos 16 al 18. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Bueno, Ruth hizo lo que pasó. ¿Y qué resultado cosechó? Versículos 16 y 18. Cuando llegó a la casa de su suegra, ésta le preguntó, hija mía, ¿qué ha pasado? Por favor, cuéntame. Me tienes en ascuas. No he podido dormir pensando en cómo te fue. Y dice la palabra de Dios, Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre. Y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Ahora, la nuera y la suegra están comprometidas en esta cadena de amor. Y ahora entra en juego el tercer personaje. Vos. Entra en acción vos. ¿No es cierto? Porque resulta, dice la historia bíblica, que este hombre no era el pariente más cercano. Había otro pariente que tenía el primer derecho de redimir a Ruth. Ya no a mí. Así que dice la palabra de Dios que vos se pone en acción. Capítulo 4, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Más tarde Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra,
redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo, para que yo lo sepa. Pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. ¿No es cierto? Solo los dos, tú o yo. ¿Qué respondió el pariente? Dice, yo la redimiré. Cuando escuchó tierras, dijo, no, yo quiero esas tierras, dijo, ¿no? Sonó bien, ¿no? Pues tierras, yo quiero las tierras, yo las redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz, el mismo día que compras las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, esa tierra no va a quedar para tus descendientes, no va a quedar para tus descendientes, va a quedar para los descendientes de ella, de Noemí, de esa familia, porque a ellos los vas a restaurar. El pariente respondió, no me conviene. No puedes redimir para mí, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. ¿En qué está calculando él? ¿Qué le preocupa a él? La herencia. Dice, no, eso no lo van a heredar los míos, lo va a heredar el de otro. No, ese es el espíritu del mundo. ¿En qué piensa? ¿Cómo gano yo? ¿Cómo me conviene? ¿Qué gano de todo esto? ¿Qué saco de todo esto? ¿Cuál es el provecho para mí? Así que dijo, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Versículo 13 al 17. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella. Y Jehová sella esta cadena de actos de amor que empezó Ruth, continuó Noemí y completó Booz. 3 espíritus generosos, 3 personajes que decidieron amar como Dios quiere que amemos, que decidieron amar, porque amar según Dios es una decisión. Ellos decidieron amar, aunque humanamente otros pudieron, no te conviene, no te aconsejo que lo hagas. ¿Por qué tú? Deja que lo hagan otros, que se hagan cara en ellos. No. Ellos no perdieron el privilegio de ser parte de esta historia divina, porque cuando tú decides practicar el amor como Dios nos dice que debe ser practicado, tú entras a formar parte de una cadena que Dios usa para escribir una historia divina de restauración, de sanidad, de vida nueva. Las historias escritas con amor son historias poderosas que Dios usa para sanar, para restaurar, para empezar de nuevo. Y Dios dio que conciba, dice el versículo 13, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían, miren, recuerden ustedes la historia del capítulo 1, esta es la contraparte, esta es la conclusión. En la introducción, Noemí regresó y ¿qué dijo? Yo soy, ya no me llamen Noemí, llámeme ¿cómo? Mara, porque me fui llena y ¿cómo regresé? Vacía. Así comenzó mi historia, así comenzó la historia. Pero a través de estas cadenas de actos de amor, ¿qué pasó? Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que no hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Qué hermoso, hermano. Dice, Dios va a restaurar tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Wow! Comenzaste vacía, Noemí, terminaste llena. Comenzaste amarga, terminaste feliz. Oh, hermanos queridos, Dios quiere, de una u otra manera, hermanos, llevarnos a una mejor clase de vida. Dios quiere restaurarnos, renovarnos, y no solo nosotros,
quiere usarnos para renovar y restaurar la vida de otros. Pero eso solamente es posible cuando nosotros decidimos amar como Dios dice que debemos amar. Cuando entendemos que el amor divino no es algo que solo Dios practica con nosotros. El amor divino es algo que Dios quiere que tú y yo practiquemos con otros. Y cuando tú entras en esta cadena de acciones de amor sorprendentes, que sorprenden al otro, Dios usa todo eso para restaurar nuestra vida y la vida de otros. Y no queda allí, hermanos, porque la historia no termina allí. Dice la palabra de Dios: tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió, y le dieron nombre. Las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué cosa tremenda, hermanos! Miren ustedes el alcance de esas acciones que a los ojos de los hombres no se entienden, que puede parecer una locura en este mundo, un sinsentido. ¿Cómo vas a gastar en eso? ¿Cómo tienes tiempo para eso? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, que lo haga el otro. Si cada uno tiene lo suyo, ¿por qué tienes que compartir tú más? ¿Por qué tienes que buscar tú? Que busque el otro primero. No te preocupes, vive tu vida. Tú ya hiciste suficiente, ya hiciste tu parte. Deja que el otro haga también. ¿Acaso eres tú la única responsable? ¿Acaso eres tú el único responsable? Deja que el otro haga también. ¿Puedes escuchar todas esas voces? Sí, hermanos, todas esas voces tú las vas a escuchar, desalentándote y desanimándote porque te sales del esquema como vive el mundo hoy. Ese mundo sin Dios. Pero aquellos que hemos sido llamados a vivir a la altura del amor de Dios, hermanos, Dios nos dice: tranquilo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Oh, hermanos queridos, Dios nos desafía como iglesia a crecer en amor. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos, hermanos, y nos atrevemos a tomar decisiones de amor? Yo quiero desafiarlos esta tarde, hermanos, para que podamos tomar decisiones de amor. Y hay un plan especial que como iglesia queremos poner en marcha a partir justamente de este mes, que justamente tiene el propósito de ayudarnos a crecer en amor, porque el amor no se vive en soledad, el amor se vive en comunidad, compartiendo con otros. Y es por eso que este mes, como iglesia, queremos impulsar la formación de grupos pequeños en nuestras casas, hermanos. Queremos reunirnos con otros, es un acto de amor. Sí, pues, es incómodo, sí, 20.000 razones por las que no. ¿Por qué tengo que abrir mi casa? ¿O tengo que ir a la casa de otro? Estoy bien así. Sí, esas voces van a decir: no, me estoy bien así, siempre ha sido así, mejor me quedo solo. Lo que tú quieras, puedes quedarte y escuchar esas voces. Pero si tú quieres ver la poderosa mano de Dios, restaurando, renovando, colocando vida nueva, escribiendo una historia distinta para gloria y honra de su nombre, yo te animo en el nombre de Dios. Toma la decisión, júntate con tus hermanos y comiencen juntos a practicar el amor del cielo. Y prepárense, porque los resultados de esa siembra, hermanos, se verán por la eternidad. Solo en el cielo sabremos todo el impacto causado por cada acto de amor, por cada decisión de amor que brota de un corazón sincero. Así que yo los animo en el nombre de Dios, hermanos. Nuestro director de ministerio personal con su equipo van en la parte posterior, tienen listas de personas que ya han decidido abrir sus casas. Si usted quiere asistir a una casa, vaya y yo quiero asistir. Esta queda por cerca mío, o yo conozco a esta persona, por la razón que sea. Júntese y inscríbase en esa lista. Y usted dice: no, mire, yo quisiera abrir mi propia casa. Amén, hermano, amén. Quisiéramos que en todo Sydney haya casas que se abran para practicar el amor cristiano. ¿Sí? Vamos a abrir la casa para amarnos y amar a otros. Vamos a mostrar el amor de Cristo a través de acciones concretas. Así que, hermanos queridos, al salir de este lugar, ahí van a estar las listas. En el nombre del Señor, yo te animo. Toma una decisión de amor
y decide compartir tu vida con otros. Y prepárate, porque si lo haces, vas a poner en marcha una cadena de amor que Dios va a usar para bendecirte a ti y para bendecir a otros. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Cuándo queremos decirle a Dios esta tarde, Señor, ayúdame a crecer en mi capacidad de amar? Ayúdame a tomar más decisiones de amor. Poner las manos a aquellos que queremos decirle a Dios eso esta tarde. Señor, yo quiero amar más. Alabado sea Dios, hermanos. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga, para que juntos como iglesia podamos crecer en amor. Que el Señor nos acompañe.